Un chico de 17 años, sin carnet de conducir, sin experiencia laboral, sin haber terminado ni siquiera su adolescencia, es detenido en Fuengirola tras disparar 18 veces contra un hombre. No hablamos de una película, ni de una serie de Netflix. Hablamos de la Costa del Sol en España en 2025. Un menor convertido en sicario. Un chico que debería estar pensando en exámenes o en fiestas, en su futuro o en chicas. Y que en cambio aprieta el gatillo y ejecuta a sangre fría. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué está ocurriendo en nuestras calles? Que las mafias internacionales están captando a menores como si fueran simples peones de un tablero criminal. La detención de este joven belga en Fuengirola no es un caso aislado. Forma parte de un patrón cada vez más claro. La macromafia. Un entramado crimen organizado que en Países Bajos y en Marruecos está expandiéndose sin control y está llegando a España. Y lo hace con una estrategia escalofriante: usar adolescentes como ejecutores. Una, porque son más fáciles de manipular, más baratos, y porque al ser menores se enfrentan a condenas mucho más bajas. Y si no, ¿a quién le importa? Hoy vamos a analizar este fenómeno desde la psicología, criminología y psicología. ¿Por qué un adolescente se convierte en sicario? ¿Y qué mecanismos utilizan las mafias para reclutarlos? ¿Y qué consecuencias deja en nuestras sociedades? Pero antes, quiero que te hagas esta pregunta conmigo. ¿Estamos preparados para aceptar que el nuevo rostro del crimen en España es el del menor de edad? Para entender por qué un adolescente acaba disparando un arma automática en la Costa del Sol, tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras. El nombre que se repite en todas las investigaciones es macromafia. La macromafia no es una pandilla cualquiera, es una red criminal internacional nacida en los Países Bajos y vinculada a la diáspora marroquí en Europa. Su negocio principal es la cocaína, toneladas que entran cada año por los puertos de Amberes y Rotterdam, considerados hoy las principales puertas de entrada de la droga a Europa. Y donde hay droga, hay dinero, y donde hay dinero, hay poder. Y donde hay poder, aparece la violencia. Desde hace años, esta organización ha extendido sus tentáculos hacia España. La Costa del Sol es un lugar estratégico. Buen clima, puertos deportivos, conexiones rápidas con África y Europa. Y sobre todo, una comunidad internacional que permite pasar desapercibidos. Aquí, entre turistas y expatriados, las mafias pueden moverse como pez en el agua. La macromafia es famosa por sus ajustes de cuentas en Ámsterdam. Se han atrevido incluso a asesinar a periodistas y abogados que se han metido con ellos. No dudan en eliminar a cualquiera que les estorbe. Y lo más alarmante es su nueva estrategia: externalizar la violencia. Contratar a jóvenes que ejecuten los trabajos sucios. Ya no son solo capos quienes disparan, son chavales que apenas saben manejar un arma, pero se sienten invencibles con ella entre las manos porque creen que nada malo les pasará. Y aquí está la clave. La mente adolescente no funciona como la mente de un adulto. Su cerebro todavía no está en desarrollo completo, y especialmente la parte que regula
la planificación y el control de impulsos, la corteza prefrontal. Con lo cual, esto significa que toman decisiones rápidas, impulsivas, sin calcular realmente las consecuencias futuras. Viven en un presente intenso, sin pensar demasiado en el mañana. Además, en la adolescencia, los niveles de la testosterona y otras hormonas están disparadas. Eso incrementa la agresividad, la búsqueda de sensaciones fuertes y la atracción por el riesgo. Es decir, son más propensos a meterse en situaciones peligrosas y hacerlo sin ningún miedo, porque para ellos la idea del castigo o el futuro está lejana y casi es irreal. Cuando una mafia les pone delante un arma, un sobre de dinero o incluso drogas y una misión clara al adolescente, este no piensa en nada más. No piensa en la condena de cárcel, ni piensa en el trauma que arrastrará el resto de su vida, ni para él ni para la familia de esa persona. Solo piensa en la adrenalina, en ese cóctel, en la recompensa inmediata, la satisfacción inmediata y esa sensación de invencibilidad. Así que su falta de visión, sus hormonas y su ausencia del miedo los convierte en los sicarios perfectos, todavía más letales porque no tienen freno. Este es el contexto psicológico y criminal que explica por qué un menor de edad puede convertirse en el ejecutor perfecto para una organización como la mocromafia. Un engranaje frío en una maquinaria que sabe perfectamente cómo aprovechar las debilidades de la juventud. Vamos a hablar de los casos recientes en España. Todo esto parece sacado de una serie de televisión, pero no es ficción, para nada, esto es la realidad. Esta realidad está ya ocurriendo en nuestras calles y para entenderlo mejor vamos a ver los casos más recientes en España. El primero y el más impactante fue en Girola, septiembre 2025. Un chico belga de apenas 17 años es detenido tras ejecutar a un hombre con 18 disparos. La víctima, Yassin Ayar, de 27 años, que supuestamente estaba vinculado también a las redes criminales. El adolescente llegó a Málaga con todo un plan preparado, con su plan de huida. No era improvisación, era un encargo. Y lo ejecutó con una frialdad que heló a la opinión pública. Pensemos por un momento en lo que significa esto. Un menor disparando 18 veces en plena Costa del Sol. No estamos hablando de un ajuste de cuentas ni en un suburbio oscuro, sino en la ciudad turística, delante de vecinos, de visitantes. La violencia ya no se esconde, se muestra y se normaliza. Y lo más inquietante es que no fue un caso aislado. Apenas un mes antes, en agosto, la policía detuvo a 2 jóvenes suecos en Málaga. Uno de ellos también era menor de edad. Los investigadores creen que estaban a punto de cometer un asesinato por encargo. Los pillaron antes de que apretaran el gatillo. Pero el patrón es el mismo. Adolescentes traídos del extranjero para matar en España, al servicio de las mafias internacionales. ¿Estás viendo el patrón? Jóvenes extranjeros sin raíces aquí, reclutados en su país de origen y trasladados a España con todo preparado y usados como herramientas desechables. Si fracasan, la mafia buscará a otro. Si tienen éxito, reciben un dinero rápido y vuelven a casa como si nada. Lo terrible es que, al ser menores, las condenas son mucho más bajas. Esto no es un fallo casual. Esto forma parte de esta estrategia de la mocromafia y estas organizaciones que saben perfectamente que usar adolescente les sale muy barato, tanto en dinero como en consecuencias legales. En otras palabras, se aprovechan de la vulnerabilidad de estos jóvenes y de un sistema que estaba diseñado para este tipo de crimen internacional. Estos casos nos obligan a preguntarnos algo muy serio. ¿Estamos ante un nuevo modelo de violencia en España? Porque lo que antes veíamos en los titulares de Centroamérica o Estados Unidos
ahora se está instalando en la Costa del Sol. El sicario ya no es un adulto endurecido por la calle, es un chico, casi un niño, al que se le han vendido la idea de que disparar un arma es un camino fácil hacia el dinero y hacia el respeto. Fuengirola y Málaga no son excepciones, son síntomas. Y cuando hablamos de la psicología criminal, sabemos que los síntomas siempre anuncian una enfermedad mucho más grande si no se detiene a tiempo. Ahora que hemos visto los casos, toca hacerse la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un adolescente acepte a convertirse en sicario? La respuesta está en la psicología de la adolescencia, en cómo las mafias saben aprovechar sus vulnerabilidades. Primero, tenemos que entender que el cerebro del adolescente todavía está en construcción, que la parte importante para tomar decisiones a largo plazo, la corteza prefrontal, no termina de desarrollarse hasta pasados los 20 años. ¿Qué significa esto? Que el adolescente vive en el presente, piensa en el aquí y en el ahora, y le cuesta imaginar las consecuencias de sus actos. Para ellos, el futuro está lejano, es casi irreal. Además, las hormonas juegan un papel crucial. La subida de la testosterona en la adolescencia no solo impulsa al crecimiento físico y sexual, también incrementa la búsqueda de las sensaciones fuertes, la agresividad, la impulsividad, el imponerse. Dicho en otras palabras, el adolescente tiene menos miedos, siente más atracción por el riesgo y se engancha con facilidad a todo lo que le vaya a proporcionar adrenalina. Cuando una organización criminal les ofrece dinero rápido, un arma que los hace sentir poderosos y la promesa del respeto, no piensan ni en la cárcel, ni en la muerte, ni en la familia, solo piensan en la recompensa inmediata, en el estatus instantáneo que le va a ofrecer y en esa sensación de ser alguien importante al fin. Las mafias saben esto perfectamente. Usan tácticas del grooming criminal, muy parecidas a las que usan depredadores sexuales, pero enfocadas en la violencia. Conectan con los jóvenes a través de Telegram, TikTok o foros cerrados. Les prometen aventuras, dinero, viajes y armas. Los van seduciendo con pequeñas pruebas de confianza hasta que logran que acepten un encargo real. Así se comprometan y demuestren si son leales y aptos para esto. Y aquí entra otro factor perverso, la ley de los menores. Ellos saben que si son detenidos, las condenas serán muchísimo más bajas que si lo hiciera un adulto. Para la mafia, el adolescente es el asesino perfecto, barato, fácil de manipular y con un castigo reducido. Lo trágico es que muchos de estos chicos no son monstruos en el sentido clásico. No tienen un historial criminal largo. Tampoco son psicópatas de manual. Solo son jóvenes vulnerables que quizás se sentían invisibles, marginados o sin futuro. Y de pronto alguien les hace sentir importantes. Les da un rol, les da un arma, dinero. Y esa sensación es muy efectiva y muy adictiva. Por lo que empieza como un trabajo rápido, deja cicatrices psicológicas enormes. Porque después de disparar un arma contra una persona, la mente nunca vuelve a ser la misma. Algunos desarrollan traumas profundos, otros se desensibilizan y siguen matando sin ningún remordimiento. En ambos casos, la mafia gana y el adolescente pierde, porque pierde su vida aunque siga respirando. Esto es lo que hace tan peligrosa la captación de los menores. No solo destruye a la víctima del disparo, también destruye al propio ejecutor. Lo convierte a un chico en un peón descartable, en un tablero criminal global. Y lo más duro es que mientras un adolescente paga con años de su vida, la organización que lo reclutó sigue intacta y lista
para captar al siguiente. Hasta ahora hemos visto cómo las mafias reclutan a adolescentes y por qué aceptan entrar en este juego, pero hay algo que muchas veces se olvida: las consecuencias. Y no hablo de las víctimas y los disparos, hablo del precio que pagan los propios jóvenes, sus familias y toda una comunidad. Cuando un adolescente comete este crimen, algunos sufren traumas profundos, pesadillas, flashbacks, sentimientos de culpa que los perseguirán durante años. Otros se volverán insensibles y lo que hará es volverlos aún más violentos, porque pierden la empatía y la realidad del valor de la vida o de quitarla. Lo normalizan la muerte y pueden repetir esta conducta. Las dos opciones son devastadoras y los dos viven atormentados o pierden por completo su humanidad. Las familias también quedan destrozadas, padres, madres que no entienden cómo su hijo llegó a esto. La culpa, la vergüenza, el estigma los acompaña de por vida. En muchos casos estas familias quedarán marcadas por el señalamiento social. Vecinos, amigos, todo el entorno los va a juzgar como si fueran cómplices. Y la comunidad no sale ilesa. En ciudades como Fuengirola o Málaga, donde la vida cotidiana se mezcla con el turismo y la tranquilidad costera, de repente la noticia de un adolescente disparando con un arma automática crea un clima de miedo. La gente empieza a mirar con desconfianza a los jóvenes, a los extranjeros, y cualquiera les va a parecer fuera de lugar. La violencia organizada no solo mata personas, destruye la confianza y la seguridad de la sociedad. Y aquí un detalle clave: estos adolescentes sicarios son vistos como desechables. Para la mafia son simples objetos de usar y tirar. Y si caen, hay otros esperando. El mensaje es cruel: su vida no vale más allá del trabajo que hagan. Y lo peor es que muchos de ellos ni siquiera son conscientes de que están entregando su futuro por un dinero rápido que quizás sea muy poco. Lo que hemos visto no son simples titulares aislados, no son sucesos aislados que pronto olvidaremos. Lo que está ocurriendo en la Costa del Sol son muestra del cambio profundo de la forma de actuar del crimen organizado, del uso de los adolescentes como sicarios. Así que jóvenes que deberían estar construyendo un futuro se convierten en peones de una maquinaria mucho más grandes que ellos y no dudan en sacrificar sus vidas a cambio de poder y dinero. Desde psicología criminal sabemos que nadie es un asesino. Se llega a serlo por combinación de factores: vulnerabilidad, impulsividad, falta de referentes, promesas de poder y dinero. Y cuando todos estos factores se juntan con organizaciones que saben cómo explorar esta debilidad, el resultado es el que hemos visto en Fuengirola y en Málaga. Este fenómeno no se está hablando de un crimen, sino que nos habla de una responsabilidad social. La prevención en las cárceles empieza en los colegios, en las calles, empieza enseñando a los jóvenes que la vida es importante, empieza enseñando a valorar la vida, a gestionar la frustración y a entender que el respeto real no se consigue con un arma, sino construyendo un futuro. El crimen organizado siempre buscará el eslabón más débil, y hoy este eslabón es el adolescente. Pero ¿podemos resignarnos a que se conviertan en carne de cañón? ¿O podemos hacer algo? ¿Tú qué opinas? Porque cada vez que un menor aprieta un gatillo, no solo muere una víctima, sino que muere el futuro del chico y su familia. Entender la realidad es el primer paso para combatirla. Hablar de ello es necesario y recordar que detrás de cada sicario adolescente hay una ausencia de oportunidades, una historia de manipulación, de vulnerabilidad y ausencia de oportunidades. Si no lo frenamos hoy, mañana podríamos estar hablando de una generación perdida. Por favor, recuerda suscribirte, dale al like si te gustan estos vídeos y dame tus comentarios acerca de esto que hemos hablado hoy. Próximamente podría aparecer esto en tu ciudad. ¿Tú qué opinas? ¿Habría que haber un poquito más de énfasis en la educación de los jóvenes y de la adolescencia? Y sobre todo, ayuda más a los jóvenes vulnerables a que entiendan que ese no es el camino. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto en el próximo caso Psicología, Crímenes y Secretos.